aliento de Dios inunda nuestro ser, tu iglesia viva con vida y poder, aliento de Dios, ven
amado. Aviva nuestros corazones. Danos hambre y sed de ti, Señor. Quita la apatía y la indiferencia, Señor. Quita la tibieza y llévanos a ese lugar en Cristo Jesús, donde las almas son renovadas, donde la vida fluye sin obstáculos, sin parar, donde la vida preciosa del Padre y del Hijo fluye sin ninguna restricción. Una vida que verdaderamente valga la pena ser vivida. Es una vida con Cristo Jesús. Es una vida en Cristo Jesús. Oh, llévanos, te lo ruego. Grande es Jehová y digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia.
a tu nombre.
Señor, hay que reconocer nuestra sordera. Pero yo sé que tú puedes hablar aún a personas sordas como nosotros. Tú puedes abrir nuestro oído y que escuchemos el llamado que desde el principio le has estado haciendo al hombre. Señor amado, que ninguno se pierda. Padre, que ninguno se pierda. Aún los engañados por la mentira, aún los que han sido engañados por los ídolos, por los placeres y las cosas materiales. Levántate, Señor. Levántate. Y rescata a tus ovejas. Donde sea que estén, Señor, rescata a tus ovejas. Tu palabra dice que tus ovejas oyen tu voz. Ay, Señor, haznos oír tu voz, que no escuchemos más la voz de los extraños. Oh, mi Señor, por favor. Porque Él es nuestro Dios y somos el pueblo de su pueden tomar asiento. Filipenses capítulo 1. Vamos a continuar con nuestro estudio
de la carta de Pablo a los Filipenses. Estuvimos viendo algunos aspectos introductorios conforme al saludo que Pablo presenta en la carta, en el capítulo 1 y el verso 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. Les dije que el énfasis de esta carta era estar en Cristo Jesús. Y desde el inicio el apóstol está mostrándonos esa verdad. A todos los santos en Cristo Jesús, vimos que la idea de la santidad no es esa situación inalcanzable que algunos consideran. Algo a lo que de hecho muchas personas han renunciado sin siquiera considerarlo y prefieren correr a la justificación más común que hay, es nadie es perfecto. Y cuando decimos nadie es perfecto, nos estamos dando a nosotros mismos licencia para hacer lo malo. Y no es una justificación válida. Porque el propósito y el plan que Dios tiene con el hombre es claro. Dios quiere y puede, y ambas cosas son ciertas. Quiere y puede cambiar al hombre. Que alguien no sea cambiado ya es otro cuento. Y esto puede que rechine en los oídos de algunas personas que tienen otras doctrinas. Pero por toda la escritura hay un hilo conductor en donde al hombre se le pregunta: ¿quieres? ¿De qué sentido tendría que Dios obligara a alguien a estar con él si no quiere? No, pero es que a los que Dios escoge, ellos sí quieren. Ya eso de por sí es una contradicción. Porque tendríamos que ajustar algunas cosas y decir que de alguna manera Dios manipula al hombre para que el hombre quiera. ¿Dónde está la libertad que Dios le dio al hombre? Y esa libertad que Jesús vino a ofrecerle a su pueblo. Esa posibilidad de ofrecernos voluntariamente. Ahora, para no quedarme más hablando acerca de la santidad y de lo que eso significa, está la grabación ahí, está disponible. Dice que específicamente se está refiriendo a un grupo de personas que están en Filipo y menciona a los obispos y los diáconos. No voy a detenerme en esta parte. Basta con decir que Dios es un Dios de orden. Y una buena congregación tendrá personas que sirvan. Una iglesia se puede decir que ha llegado a la madurez, que está alcanzando más bien la madurez cuando hay personas que sirven. Obispos y diáconos, puede verlo en la escritura, son personas dedicadas a servir al pueblo de Dios. Esteban era un diácono y fue escogido para servir las mesas, para atender a las viudas. Parecen títulos por allá para personas exclusivas, pero es un llamado para todos nosotros. El obispado es lo que conocemos hoy como pastor. Algunas personas dicen que la Biblia no habla de pastores, pero sí lo hace. Menciona más la palabra obispo porque era un concepto muy común en el griego. Pero lo que quiero mencionar solo al decir, al pasar por esta frase, es que Dios es un Dios de orden. Y Dios es un Dios, de hecho desde el primer momento Pablo dice: somos siervos de Cristo Jesús.
Si todos tuviéramos ese pensamiento y esa actitud, nunca tendríamos problema para someternos a otros. Amén. Porque sí hay un orden en la iglesia, y sí hay cargos en la iglesia, y están dados para orden y también para sometimiento, para que las cosas salgan bien. Pero quiero pasar al versículo 2. Gracia y paz a vosotros. No hay un punto, no hay una separación entre el verso 1 y el 2. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. De Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Aquí hay varias cosas muy importantes para ver. No sé si las veremos todas hoy. Es un saludo muy común, está casi en todas las cartas de Pablo. Él expresa gracia y paz. Gracia y paz. La gracia es algo de lo que hemos hablado muchas veces, y creo que algunos tienen una idea de lo que significa. Les hemos dicho varias veces que la gracia es aquello que Dios da al hombre para que el hombre pueda hacer la voluntad de Dios. Pero también les he dicho que la gracia es mucho más que eso. La gracia es el resultado de una comunión íntima con Jesucristo. Y quiero añadir, por si no lo he hecho en el pasado, que el apóstol está diciendo que estas dos cosas, que tienen que ir juntas, porque la una depende de la otra. La una es el producto de la otra. La paz es el producto de la gracia. Empecemos por ahí. Pero el apóstol está diciendo que ambas cosas dependen no solo de uno o de otro, hablando del Padre y del Hijo, sino que depende de ambos. Aquí hay una cosa que parece obvia, pero no lo es. Otra vez, porque muchas personas hablan de Dios. La mayoría de personas, cuando se refieren a Dios, creo que se refieren al Padre. Algunos entienden que está el Hijo Jesucristo, pero algunos se refieren a Dios como el Padre. Otros que de pronto han leído el Antiguo Testamento sabrán que uno de sus nombres es Jehová, uno muy común. Otros le dirán Yahvé. Pero ese no es el punto. El punto de esto es que cuando Jesús viene a la tierra, su pueblo tenía un Dios, y confiaban en un Dios, y creían en un Dios. Pero Jesús viene a decirles: miren, ustedes durante siglos se han establecido como una nación que tiene un Dios, un único Dios. Y yo vengo a decirles esto muy importante: nadie viene a Dios sino ¿cómo? Por mí. Y esto es muy importante, hermanos. Parece una obviedad, pero muchas personas ni siquiera lo comprenden. Cuando Jesús empieza a caminar con los discípulos, ellos empiezan a notar algo raro. Y lo raro que ellos notan es que Jesús se refiere a Dios como un Padre. Ahora, ¿qué implicaciones tiene eso? ¿Qué implicaciones tiene esto? Muchas. Un padre está para cuidar a su hijo, para protegerlo. Un padre está para proveerle a su hijo, ¿estamos de acuerdo? Pero también un padre está para disciplinar a su hijo, ¿o no? Para corregirlo. Y el pueblo, la relación que tenía con Dios era demasiado corta. De hecho, estaban muy alejados de Dios, y ellos no lo sabían. Y esa es la situación, es la radiografía de millones de personas hoy. Tienen algo de Dios en sus mentes, lo mencionan, le piden, le rezan, le oran, pero están demasiado lejos. Y la realidad de esto es que necesitan un puente que los pueda llevar al Padre. Y ese puente se llama Jesucristo. Por eso dice: gracia y paz
de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ese puente llamado Jesucristo implica un señorío, un gobierno. Por eso no es cosa menor que el apóstol Pablo mencione obispos y diáconos. Por eso brevemente les mencioné de la importancia del orden de Dios y de la importancia del sometimiento en la vida cristiana. Pero no quise detenerme ahí porque alguien podría interpretarlo como que yo usaría esos pasajes para exigir algún tipo de sometimiento a mi persona como obispo o como pastor. No, prefiero referirme al señorío de Cristo Jesús. Si alguien en verdad se somete al señorío de Cristo Jesús, no tiene ningún problema en someterse a otras personas. La mujer no tendrá problema en someterse a su esposo. No tendrá ningún temor. No tendrá ninguna dificultad, como la Escritura lo dice, porque confía plenamente en el señorío de Cristo Jesús. Aún no tendrá problema de someterse a las autoridades en este mundo impuestas por Dios, aunque muchas veces injustos, incorrectos, corruptos. Sabrá esa persona, tendrá la libertad para someterse, porque el señorío de Cristo así se lo hace saber. Dios tiene el control. Y la gracia y la paz, que son dos cosas que si no tenemos en abundancia, escuchen, esto es muy importante. Si la gracia y la paz no son cosas que tenemos en abundancia en nuestra vida, en los días que vienen, vamos a padecer muchísimo. Eso quiero que quede claro. Necesitamos eso. De hecho, cuando venimos hablando de la santidad, entendemos que Jesús se santificó para que nosotros fuéramos santificados. Amén. Él dice: yo me santifico para que ellos sean santificados. Ahora, para mantener esa santidad, la cual necesitamos para poder ver al Señor, para mantener esa santidad necesitamos gracia y paz. Aquí no hay un orden, aquí no hay un saludo fuera de orden. Aquí entendemos que es la pluma del apóstol Pablo o del escriba que lo acompañaba en su momento. Pero a veces leo y escucho lo que algunos teólogos dicen y se refieren, por ejemplo, a el libro de Lucas y de Hechos como la teología lucana, porque fue escrito por Lucas, y eso en cierta manera tiene una razón de ser. O las cartas de Pablo como la teología paulina, y se hace todo un edificio en torno a la teología paulina, y hasta cierto punto está bien, pero de repente como que se vuelve uno miope y no se da cuenta que al fin de cuentas quien escribió esto fue Dios. Quien está detrás de la pluma y la mano de quien haya escrito esto es Dios. Es la palabra de Dios. Y como tal, Dios nunca se contradice. Ahora hay en círculos teológicos y académicos, porque así es el hombre, siempre está buscando algo de lo cual rebatir o debatir. Es la necesidad de encontrar gloria para nosotros mismos. Están intentando mostrar un conflicto entre la teología de Lucas y la teología de Pablo. Yo digo, ¿pero por qué? Eso se zanjaría inmediatamente reconociendo que quien estaba detrás es Dios, el escritor es Dios, el autor es Dios. Y si alguien no cree eso, no va a poder nunca confiar en la palabra de Dios. Este orden no es aleatorio. El apóstol está diciendo: miren, necesitamos, como lo mencioné en la introducción, ser siervos de Jesucristo. Y ya hablamos de lo que eso implica. Y ese camino, esa identidad, esa profesión, como el apóstol Pablo la llama, a la cual hemos sido llamados, nos entra
nos introduce, nos conduce a un camino de santidad. Para conservar esa santidad necesitamos gracia y paz. Hasta ahí vamos bien. Pero esas dos cosas, algunos quieren separarlas. Yo veo que algunos cristianos, cuando logran cierto entendimiento, hablan mucho de la gracia y piden gracia. Dame gracia, Señor, y lo cantamos. Amén. Pero esta noche quiero dar desde otro ángulo una visión acerca de la gracia que para mí es importante mencionar. No sé si lograremos hablar mucho de la paz, pero sepan que van juntas. No se separan la una de la otra. Y debido a las cosas que han de acontecer en los días que vienen, usted y yo necesitamos paz, hermanos. Vamos a notar que la idea de la gracia no solamente incluye una habilidad especial para hacer ciertas cosas que en la carne nunca podríamos, sino que la gracia, dentro de su concepto general, incluye la idea de gozo, la idea de belleza, incluso incluye la idea de placer. Y ya voy a mostrarles eso de dónde sale. O sea, ¿dónde puedo ver en la Biblia que la idea de gracia incluya belleza, gozo, aún placer? Porque miren, recuerden esto, y es algo que voy a estar repitiendo frecuentemente. Satanás lo único que puede hacer es imitar a Dios y tratar de reemplazar a Dios y tratar de reemplazar el propósito de Dios con el hombre. Por eso Satanás ha llenado este mundo de placer. Es que de alguna manera el placer es inherente al ser humano, pero no para ser vivido en desorden. Amén. De ahí, por ejemplo, el matrimonio es para que el placer se viva dentro del orden de Dios, dentro de la aprobación de Dios, no fuera de él. Y la mismísima presencia de Dios implica placer. Ojalá algún día yo soy aquel creyente que en lo personal le dice al Señor: yo quiero conocer eso. Edén, el huerto de Edén. Edén significa placentero, deleite. Y vuelvo y les digo, ¿ha cambiado el plan de Dios? No. Dios puso al hombre en el huerto para relacionarse con él y para que el hombre tuviera placer en todo lo que hiciera. Hay gente que se ha alejado tanto de este concepto de gracia, que implica belleza, placer, gozo, que de repente ya ni siquiera siente placer con la vida misma. Ya no siente satisfacción ni con su propia vida. Es ese aburrimiento que empieza a manifestarse en un mal genio continuo, en un fastidio por todas las cosas, en un desagrado aún por las cosas básicas de la vida, un hastío que provoca que muchas personas ni siquiera se soporten a sí mismas, ni hablar de soportar a otros. Y eso tiene una razón de ser. Y la razón de ser es que Dios quiere darle al hombre, quiere que el hombre encuentre ese placer, que lo pueda vivir, que lo pueda experimentar y que lo pueda transmitir a otras personas. Voy a empezar con un pasaje como para empezar a darles un poco de luz al respecto. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y aunque ahí no aparece la palabra gracia, recuerden, si lo proyectas, hijo, aunque no aparece la palabra gracia, recuerden que estas dos cosas van juntas. O sea, están implícitas.
Cuando usted en la Biblia lea paz, esa paz implica gracia. Cuando usted en la Biblia lea gracia, esa gracia implica paz. Amén. Están ahí. Y dice, y el mismo Dios de paz os santifique. Mire la relación que el apóstol Pablo le hace a los de Tesalónica con esta verdad. ¿Despiertos? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y ¿qué? Y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay cristianos hoy que intentan guardar su espíritu viniendo a la iglesia, leyendo de vez en cuando la escritura y intentando orar regularmente. De repente entienden que su alma, sus emociones, deseos y su voluntad también necesitan ser afectados por las cosas de Dios, y tratan de no enojarse mucho. Si se enojan, pero ya no tanto. Por ejemplo, si sienten la necesidad de mentir, pero ya no tanto como antes. Pero como les dije que todo esto implica un gozo, una belleza, un placer, se olvidan totalmente de sus cuerpos. Miren, Dios ha venido para que el hombre en todo su ser sea restaurado. Y hay algo que muchos no comprenden, y es que cuando leen Romanos tal vez o no se dan cuenta o prefieren cerrar sus ojos espirituales cuando pasan por ahí y leen esa parte que dice que los miembros de nuestro cuerpo están vendidos al pecado, que los miembros de nuestro cuerpo están contaminados por el pecado. Por eso es que el ojo nunca se sacia de ver, ¿sí? Y el oído como que siente a alguien la picazón de escuchar el chisme. Cuéntame, quiero saberlo todo. ¿Qué fue lo que pasó? O la mano que quiere tomar lo que no es suyo, sea en lo físico o en lo espiritual. El cuerpo está corrompido. Por eso cuando habla Pablo de la resurrección, dice que lo corrupto debe convertirse en incorrupción, y está hablando en gran parte del cuerpo, y pueden leerlo en 1 Corintios 15. Ahora, no quiero desviarme porque esto puede ser más denso para algunos que para otros, pero lo que está diciendo aquí es que la gracia y la paz de Dios, que implican santidad, vuelve y lo pones, hijo, y el mismo Dios de paz os santifique. Ahora, el mismo concepto que acabo de mencionarles, que está dentro de la gracia de Dios, está en la santidad. La Biblia en los Salmos habla de la belleza de la santidad de Dios. ¿Han leído eso para no tener que ir? Hablan de que la santidad de Dios es algo hermoso. Hablan de la belleza de la santidad de Dios, cosa que muchos cristianos tal vez nunca hemos visto. ¿Y cómo desear algo que no he visto? Sé que es hermoso, pero no lo he visto. De oídas te hemos oído. Y eso tiene una solución: Jesucristo. Porque Él viene y trae la revelación. Él viene y trae la verdad que hace que usted y yo entendamos por completo el plan de Dios. La gracia y la paz de Dios implican que podamos comprender el plan de Dios completamente como Él lo ha planeado para cada uno de nosotros, y podamos abandonarnos en sus manos sin temor. Pero eso implica, sí, Dios, todos lo proclaman. ¿Y Jesucristo? Sométete al señorío de Cristo. Nadie puede ir al Padre. El Padre está lleno de bendiciones. Otra vez, como les estaba mencionando hace un momento, que creo que corté esa idea.
Los discípulos están caminando con Jesús y para ellos era un rabino más al principio. Y de repente empiezan a ver algo extraño. Ellos se sorprenden de ver que cuando Jesús ora se refiere a Dios como Padre. Ellos estaban asombrados. De hecho, una de las razones por las cuales Jesús fue crucificado fue porque dijo que Dios era su Padre. Amén. Y si Él dijo que Dios era su Padre, entonces Él era. Y si Dios, el Padre, es Dios y Jesús es su Hijo, entonces Jesús es Dios. ¿Sí o no? Porque todo se reproduce según su género. El árbol de mangos da. Entonces ellos se empezaron a turbar y de repente le dicen: Señor, enséñanos a orar. Y de ahí sale la oración que muchos repiten sin entender: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Muchos la repiten pero no entienden, están enviando como mensajes en clave. Dios quiere decodificar todo eso para tu vida y que tú lo entiendas y lo vivas en todo tu ser, espíritu, alma y aún en nuestro cuerpo. Yo quiero experimentar eso. Ahora, la gracia, Hebreos 4:16. No vayan a Hebreos todavía, vayan a Juan, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 1. Si logro que lo que voy a decir a continuación se quede en sus mentes, me daré por satisfecho esta noche. No tengo mucha voz, entonces tampoco voy a extenderme mucho. Juan capítulo 1 y verso 16. Permítame buscarlo aquí, que quiero recordar cómo aparece en la versión de las Américas. Ok. Va. Juan capítulo 1, verso 16. Porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. Está hablando del Padre. Pero el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Cuando leemos el versículo 16, dice: porque de su plenitud tomamos todos. ¿Y qué tomamos? La mayoría de traducciones dicen que la palabra ahí no es tomar. ¿Qué es tomar en ese contexto ahí? Es como si yo pusiera aquí una mesa llena de galletas deliciosas y dijera: ¿quién quiere galletas? El que quiera galletas, venga y tome una. Creo que el concepto está claro, ¿no? Y es un tanto diferente a que yo diga: tengo la mesa llena de galletas y voy a repartir galletas. ¿Quién quiere recibir galletas? Pareciera que hay que es lo mismo, pero hay una ligera diferencia. Y voy a mostrarles esto, ¿cuál es? Y es que cuando no tiene uno el entendimiento completo, uno dice: Señor, dame gracia. Yo ya les he dicho en el pasado, a ver, ¿cuántos son conscientes de que necesitamos gracia?
para poder que esto sea claro y se note la importancia que tiene. Sin gracia el hombre no puede agradar a Dios. Amén. Pablo dice: yo soy lo que soy por la gracia de Dios. He podido hacer lo que he hecho hasta ahora por la gracia de Dios. Usted depende de esa gracia y la necesita. Pero también les he dicho en el pasado, y ahora quiero corroborarlo desde esta óptica, viendo por este lente, que la gracia de Dios no es solamente algo que usted recibe, algo que usted, pongo ahí la mesa con las galletas, usted coge la galleta y se va. Por eso algunos traductores tenían problema con la palabra de su plenitud tomamos todos. Pero en realidad es lo que ha pasado por siglos. El hombre sabe que necesita de Dios, viene a Dios, toma algo de Dios y se va. El ejemplo más perfecto de esto es Esaú y Jacob. Esaú era aquella persona que quería algo de Dios, pero él quería tenerlo cuando él pensaba que lo necesitaba y quería venir, tomarlo de Dios y luego irse. Primero rechaza la primogenitura. ¿Qué es la primogenitura? No era una cosa menor. Era la oportunidad de que él, como descendiente del patriarca, recibiera la promesa de Dios el Padre en su vida, lo cual ahora entendemos que es Jesucristo, porque solo hay un primogénito. ¿Quién es? Lo que Esaú rechazó fue la vida de Cristo. ¿Entienden eso? Pero luego él quiere la bendición. Luego él quiere las galletitas. No quiere estar con su padre. No quiere lo que el padre quiere darle, la vida de su hijo, pero quiere las bendiciones. Y Dios ya no se lo permite. Por eso Dios permite que su hermano lo engañe y tome su bendición. Porque las dos cosas van juntas, gracia y paz. La paz representa todas las bendiciones de Dios, hermanos. Dice que la paz de Dios sobrepasa el entendimiento de los hombres. Dice que Dios le da al hombre paz, y es una paz que no solamente no es el concepto bíblico, que paz es ausencia de guerra, no. Paz es esa calma en medio de la tormenta. Paz es Jesús durmiendo en una barca que está a punto de hundirse, pero Él no se inmuta. Paz es la que tenían Pablo y Silas. Paz es la que tenía Pedro cuando fue encarcelado. Amén. Que se acuesta a dormir y el ángel tiene que despertarlo. Eso es paz. No es la ausencia de un conflicto. Eso es lo que produce no una paz fabricada por la religiosidad, sino una paz por estar en Cristo. Ahora, ¿qué es lo que pretendo decirles? Que la gracia de Dios es estar en Cristo, porque no es algo que podamos recibir. Es cierto, Dios puede darte gracia y puedes tomar como el hijo pródigo las bendiciones de tu padre e irte, pero se te agotarán, se te acabarán. No duran para siempre, lejos de la fuente que las produce. Por eso dice que de su plenitud tomamos todos. ¿Y qué es lo que tomamos? Gracia. Eso dice. Perdón, ¿sí están viéndolo? Gracia sobre gracia. Es que no es que yo venga, reciba un poco de gracia, obedezca al Señor, me sienta un buen hijo y luego siga mi camino. No, porque la idea de estar en Cristo, hermanos, es muy práctica. Es como la idea de que un pájaro vuela en el aire, o de que un pez está en el agua. Amén. Necesita el aire para volar, el pez el agua para nadar y respirar.
Eso es estar en Cristo, es depender de Él para todo. Sin aire el ave no puede volar. Sin agua el pez no puede respirar. Sin Cristo el cristiano no puede sobrevivir. Y la gracia se ha convertido en un concepto que parece que puedo recibir. Sí, Dios es bueno, Él me da gracia, Él me da misericordia, y luego yo puedo tomarla, irme y hacer con ella lo que me parezca. Por eso es que Pablo a los Gálatas les dice: ustedes convirtieron la gracia de Dios en libertinaje. ¿Han leído Gálatas? Se lo leen esta noche en 15 minutos. Creo que menos si son rápidos para leer. ¿Se animan? Antes de que se acueste, échele una leidita a Gálatas. Si ustedes convirtieron la gracia de Dios en libertinaje. ¿Sabe cuándo sucede eso? Cuando dejamos de estar en Cristo. Es que Cristo es la gracia. Miren otra vez, ahora entendiendo lo que acabo de decirles, porque espero que me haya hecho explicar. ¿Sí? ¿No? De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, porque la ley vino por medio de Moisés. ¿Y qué hace la ley? ¿Qué hace la ley? A ver, los que llevan tiempo aquí, ¿qué hace la ley cuando te topas con ella? Te acusa. No, el que te convence de pecado es el Espíritu Santo. La ley te acusa y te dice: eres pecador, eres mentiroso, y te lleva a condenación, te produce tristeza. Dice que sin ley no hay pecado. Eso está en Romanos, pero leer ya Romanos no dura 15 minutos. Es que estoy intentando condensarlo, pero es que es muy denso, y tal vez algunos están como que sin ley no hay pecado. La ley te culpa de pecado. La ley te dice: necesitas a un Salvador. La ley no te trae paz, ni tampoco te da la habilidad para librarte de esa condenación. Por eso la sangre, dice Hebreos, de los toros y los machos cabríos no podía hacer limpios a ninguno de los que llegaban al templo a ofrecer el sacrificio. No podía, hasta que llegó Cristo Jesús. Y Cristo Jesús llegó como el primogénito para que viviéramos en Él. Él quiere que cuando tú estés en cualquier lugar, hermano, hermana, vayas con Cristo, y que Cristo vaya contigo. En tu trabajo, en tu casa. Rompe el molde de la religión. No tengas a Cristo solo aquí en la iglesia. Llévalo a todos lugares contigo. Tómalo. Ahora, la idea aquí de tomar está relacionada con comprar y vender. ¿Recuerdan eso que estamos viendo los domingos? ¿Sí recuerdan? ¿Y cuál es la ley de compra y venta en el reino? ¿Quieres la gracia de Dios? Ahora sí leamos Hebreos capítulo 4. Y mientras lo buscan, el pasaje de Juan sigue diciendo en el verso 17: pues la ley por medio de Moisés fue dada, acusación, culpabilidad, pero la gracia y la verdad. Y yo dije: pero ¿por qué no dice la gracia y la paz? Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, porque la verdad nos hace libres, y la libertad te trae paz. Eso es lo que dice Pablo en Gálatas. Convirtieron la libertad que Dios les dio en libertinaje, la gracia que Dios les dio en libertinaje. La verdad dice: sí, eres pecador, pero hay una solución. Cristo Jesús murió en la cruz por tus pecados. Si vives a los pies de esa cruz, estás libre.
tienes paz. 2 ladrones había crucificados con Jesús. Uno murió en paz, el otro no. El otro murió acusado por la ley. Y cuando alguien está acusado por la ley y quiere negarlo, culpa a otros. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde? Mire, por qué creo que es importante que Juan diga tomamos gracia. Porque creo que en este tiempo que viene, Dios durante siglos sí ha dado a personas lo que necesita. Y lamentablemente algunas de esas personas se han ido y han abandonado al Señor. Pero en el día que viene no necesitamos simple gracia, hermanos. Necesitamos gracia sobre gracia. La idea aquí es que si vamos a edificar, será como poner algo y meter gracia, poner algo y meter gracia. Será como el cemento que una lo que construyas. Y cuando la tormenta venga, tú vas a dormir en paz. En paz me acostaré y asimismo me levantaré. Oh, qué precioso. ¿No quieren eso? ¿Te has acostado turbado por las noches y de repente no puedes dormir? Hay algo que te taladra. Sabes, no es que no podamos tener problemas o preocupaciones o que seas demasiado carnal por preocuparte por algo. Es que estás lejos de esto. Estás sin gracia, y estás sin gracia porque necesitas permanecer. Estar en Cristo es permanecer al lado del trono de la gracia. Amén. ¿Qué dice aquí? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Es ir al lugar, es abandonar la ley de compra y venta, es abandonar, negarnos para ir y quedarnos. El llamado del apóstol Pablo a los filipenses es: miren, la gracia que necesitan es una gracia que puede agotarse si ustedes no permanecen en el trono de gracia. Apocalipsis 4 muestra esta escena. Hay un trono. Juan ve el gran trono donde está el Señor. Ahí está el Padre y su Hijo Jesucristo, el Cordero de Dios, y hay tronos alrededor de él. No es solo una escena en la cual se está reconociendo la grandeza de los 24 que están alrededor del trono. La escena que se está dibujando ahí es que esos hombres no quieren estar en otro lugar. No es una exaltación de hombres, es la exaltación de Dios. Y el mensaje es contundente. Estos hombres que podrían ser reyes de muchas cosas, porque así lo dice el Señor, podrían estar gobernando naciones. Ellos quieren estar cerca del trono. Es lo único que les da paz. Es lo único que les llena de paz, de gozo. Esa belleza que hay en el trono de Cristo Jesús. Y se postran. Y aquí es donde el señorío de Cristo entra, porque no puedo llegar delante de un trono y no inclinarme. Amén. Creo que la mayoría comprenden eso. Pero nosotros no llegamos así la mayoría de veces ante Dios. A veces llegamos arrogantes, displicentes, aburridos, con una actitud mediocre, irrespetuosos, sin santidad. Y Dios tolera eso. Bendito sea Él que lo tolera hasta cierto punto. Él lo tolera, pero como Él es santo,
para no hacernos daño, porque su santidad puede hacernos daño si no estamos dentro del vínculo perfecto de amor que el Padre tiene con el Hijo. Entonces Él se aparta de nosotros. Y claro, puedes recibir tus bendiciones, puedes pagar tus cuentas, puedes soportar ese dolor que te aqueja hasta que desaparezca o hasta que te acostumbres a él, pero no es el propósito. Él quiere que vayamos ahí a tomar gracia, y como tenemos que tomar gracia sobre gracia, no lleguemos y nos vayamos, sino que lleguemos y nos quedemos, porque hemos visto su belleza, y eso nos va a producir placer, el mayor placer que un ser humano pueda experimentar en esta vida y en la otra, es la presencia de Dios. No existe mayor placer. Es gracia, en un trono de gracia al que tenemos que llegar postrados, humillados, dependientes. Y ahí todas las acusaciones de Satanás por tu pecado desaparecen. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos capítulo 5. Claro, soy el leproso que corrió y sí se postró. Señor, límpianos. Está bien, vayan y muestren al sacerdote. Y van corriendo y su cuerpo está siendo transformado al instante. Con cada paso que dan, su piel se convierte como la de un bebé. Tengo la bendición, aleluya. Solo uno se devolvió porque entendía que lo que había recibido dependía de estar en la presencia de Dios. ¿No fue lo que le dijo al paralítico? ¿Qué le dijo? Vete, levántate, toma tu lecho y vete. ¿Y no qué? No peques más. ¿Por qué? Te podría venir algo peor, le dice. Y la única manera de no pecar es estando en su presencia. ¿Entienden eso? No es que tú salgas diciendo, no vuelvo a mentir, no vuelvo a mentir, porque lo vas a hacer. Pero si estás en Cristo, como Él se santificó, tú serás santificado y estarás lleno de gracia y de paz. Pongámonos en pie. Miren este pasaje para que entiendan cómo está implícita, la belleza de Cristo Jesús. Miren, Jehová te bendiga y te guarde. Era una de las bendiciones sacerdotales del Antiguo Testamento. ¿Dios ha cambiado? ¿Dios ha cambiado? No. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y luego dice, y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Pero no, queremos gracia, misericordia, paz, gozo. Pero para ver el rostro de alguien, ¿qué necesito? De lejos, estar cerca. El llamado de Dios para ti es a estar cerca de Dios, no lejos, para que te llenes de gracia y de paz, y el resplandor de la belleza del rostro de Dios esté sobre ti.
entonces Él te bendecirá. Porque ¿para qué quiero yo las bendiciones sin Cristo? Muchos han escogido hoy eso, hermanos. Recuerdan que Abraham tuvo muchos hijos, no solamente uno. Pero como solo uno tenía la promesa de la primogenitura, los reunió un día a todos sus hijos, les dio dones y los envió lejos. Yo no sé, pero algo me dice que alguno de esos hijos podría haber hecho lo que el leproso número 10 hizo, lo que Moisés hizo. No quiero las bendiciones, Padre. Mira, prefiero ser un esclavo aquí en tu casa, de que me mandes con riquezas y oro a establecerme en algún otro lugar lejos de ti. Como el esclavo hebreo, soy libre. Y él dice, no, pero no quiero ser libre. Yo amo a mi amo y quiero vivir cerca de él siempre. Pero ya eres libre, no importa. Quiero seguir siendo su esclavo. No sé por qué percibo que alguno de esos hijos de Abraham pudo haber hecho algo así. Y algo me dice que Dios le habría dicho a Abraham que se quede. Porque en la presencia de Dios, hermanos, no hay falta de espacio. Lo que faltan son personas que quieran vivir ahí y que quieran estar con Dios en todo lugar. Y no estén quejándose, lamentándose, porque la vida es difícil. No importa, es que la vida será difícil. Pero si te acercas al trono de la gracia y te quedas ahí, oh, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento tomará control de cada uno de tus pensamientos y ya no temerás. Porque entenderás que el señorío de Cristo representa no solo que te sometes a Él, sino que Él te protege. Y a su tiempo, Él te dará lo que necesitas. Yo quiero vivir así. Eso es lo que le ofrece Pablo a los filipenses. Y nos lo ofrece el Espíritu hoy. Una vida en Cristo. Somos libres de hacer lo que queramos. Millones lo están hoy haciendo. Han cambiado su libertad, la que Dios les dio, y la convirtieron en libertinaje. Yo prefiero correr y decir, Señor, mejor hazme como uno de tus esclavos. La Escritura está llena de esta verdad, ¿sí o no? El hijo pródigo, ¿saben de quién estoy hablando? No merezco ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus esclavos. Hazme como uno de tus esclavos. Y es precioso porque estaba estudiando eso. Solo voy a mencionarlo. Aguantan un minuto. Aquí hay una revelación preciosa. Cuando en la antigüedad se hacían negocios de tierras, la persona que compraba y vendía se quitaban el zapato. ¿Saben? ¿En dónde está eso? En Ruth. Muy bien, felicito. Y ese zapato era el símbolo de la transacción. Y ese zapato, entre muchas cosas, la persona que vendía estaba diciendo, mira, la tierra que hay debajo de mi zapato ahora ya no me pertenece, es tuya. Pero tiene otro significado en lo espiritual. Y es que los esclavos no usaban zapatos. Los zapatos eran solo para personas pudientes y libres. Los esclavos no usaban zapatos. El hijo pródigo llega a la casa de su padre descalzo como un esclavo. Y él sabe que lo es. Ahora tiene la convicción en su corazón. Pero ¿qué hace su padre? Manda que le pongan calzado nuevo en los pies. Porque así es nuestro Dios. Él trata a sus esclavos como hijos.
Pero a los que se creen libres, a los que se creen que no necesitan, los deja que se vayan y terminarán esclavos sin zapatos en el mundo. Cuando nosotros, si en verdad queremos comprar esta verdad, como lo hemos estado viendo los domingos, esto quería decirlo el domingo, pero me apasionó cuando lo encontré y lo quiero mencionar ahora. Dios espera que nos quitemos el calzado, entre otras cosas porque Él quiere lavar nuestros pies. ¿Recuerdan a Jesús y los discípulos? Se quitó el manto y se puso una toalla y empezó a lavar los pies. Y para eso tenía que quitarle los zapatos y Pedro dijo: no me lavarás los pies. Ahora entendí qué estaba pasando ahí. No era solamente una arrogancia de qué pena que el maestro me lave los pies. Hay algo más ahí en lo espiritual. Era la resistencia de Pedro a renunciar a su vida. Pero él le dijo: si no te lavo los pies, o sea, si no te quitas los zapatos, no tendrás parte conmigo. ¿Qué? Solo porque no se dejaba lavar los pies, el Señor le dice: no tendrás parte conmigo. Era tan grave eso. Era tan grave que se quedara con los pies sucios como para decirle: no tendrás parte conmigo. Es que Dios solo camina con los esclavos para poderlos hacer libres en su presencia. ¿Entienden, amados? Es maravilloso. Y otra vez, más cuando tenemos la garantía de que Él trata a los esclavos como hijos. Cerremos nuestros ojos. Jesús, quiero amarte. Jesús, quiero Padre, gracias por habernos dado la vida de tu Hijo Jesucristo. Padre, haznos entender que necesitamos el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Rendirnos a ti, Señor. Caminar en Cristo. Andar en Cristo. No importa dónde estemos o con quién estemos. Qué glorioso sería vivir vidas que verdaderamente reflejen la vida de Cristo en nosotros. Y eso sucederá cuando caminemos en Cristo, cuando estemos en Cristo, cuando renunciemos a nuestro calzado, a nuestra manera de caminar, de vivir.
para que tú puedas lavarnos poco a poco y limpiarnos poco a poco y podamos tener parte contigo y andar contigo y dormir contigo y levantarnos contigo. Oh, pero muchos hoy se acuestan llenos de preocupaciones, se levantan llenos de angustias, de rencores, de cosas oscuras en su corazón. Y ese no es tu plan, ese no es tu propósito. Atráenos hoy, atráenos, te lo suplico, mi Señor. Atráenos. Pues yo nací para ser la morada del Señor, un lugar de la pues yo nací Gracias, Señor. Gracias por la vida de tu Hijo. Que no cambiemos la primogenitura por un plato de lentejas. Que no cambiemos el placer de estar delante de Dios, viendo tu rostro, por las bagatelas de este mundo, por los placeres temporales de este mundo. No existe mayor placer para el hombre que estar en tu presencia, que vivir en la presencia de Dios. Gracias, Padre. Gracias.
Amén.